más vamos a tomar nuestra Biblia, hermanos, para ver una porción en el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 15. ¿Ya estaban ahí, hermanos? Lucas 15. Vamos a leer solamente una porción. Dice el verso primero de Lucas capítulo 15. Vamos a leer en alternado, hermanos, solamente los primeros 7 versículos. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos, ¿a ustedes? Dice el verso 3: entonces él les refirió esta parábola diciendo: y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Todos juntos dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén, hermanos. Acomódense por favor en su lugar. Bien, el Evangelio de Lucas, hermanos, como lo hemos comentado en otras ocasiones, es uno de los evangelios que tienen una narrativa muy bonita, muy explícita. Eh, es un historiador, por eso escribe distinto a los otros evangelios y plasma algunos acontecimientos donde estuvo involucrado Jesús, obviamente, y se encuentra Jesús con personas del pueblo. Así se identificaba a Lucas con Jesús como el Hijo del Hombre que venía a estar entre los humanos. Por eso lo muestra a Jesús muy humano, más que los otros evangelios. Y específicamente esta serie de parábolas que vienen en el capítulo 15 de Lucas, que hoy quiero que veamos un poquito sobre esto, hermanos, son parábolas muy conocidas, muy bonitas también. Y esta primera que aparece en el capítulo 15 de Lucas, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Entonces nos muestra
quienes estaban escuchando a Jesús en este momento. Y el verso 2 agrega, dice también los fariseos y los escribas, y murmuraban. ¿Sí? ¿Por qué murmuraban, hermanos? ¿Qué dice ahí el verso 2? Dice, a los pecadores recibe y con ellos come, ¿verdad? Y pues no les gustaba eso a los fariseos, a los escribas, que tenían otra costumbre, que tenían otras reglas que ellos habían puesto, que tenían otras formas o protocolos en la sociedad y entre el mundo religioso también. Entonces ellos lo veían mal a Jesús conviviendo con la gente, como ellos le llamaban, pecadoras. Y quiero recordar estas parábolas, hermanos, empezando con esta de los primeros versículos, donde Jesús les refiere, dice, pero me llama la atención cómo inicia, ¿sí? En el verso 4 dice, ¿qué hombre de vosotros? ¿Sí? Y, o sea, les está hablando a ellos y les está hablando sobre asuntos cotidianos, ¿sí? Y les está preguntando, a ver, ¿ustedes qué opinan, verdad? Hombres como ustedes, ¿sí? Dice, ¿qué hombre, así como ustedes, les está diciendo Jesús, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, dice el verso siguiente, la pone sobre sus hombros. Les digo que es muy bella porque vamos leyendo así pausado como lo estoy haciendo y nos vamos imaginando, ¿verdad?, toda la escena. Dice, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a todos los conocidos, los vecinos, y les dice, gócense conmigo, ¿verdad? Es decir, esta acción produce un sentimiento de gozo. ¿Por qué? Porque ya encontró a la oveja que se había perdido. Y esta parábola, hermanos, pues trae una enseñanza igual que las otras que vienen enseguida. Y aquí mismo lo refiere el verso 7, dice, habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Si en el cielo, o también dando a entender que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona se acerca a Él. Y hace esa balance o esa comparación entre los 99 justos y uno que sí se arrepiente. Es decir, no lo minimiza por ser uno, sino lo magnifica por la acción de arrepentirse. Y por eso produce el gozo. Y cuando Jesús está ahí hablando con ellos, hermanos, Jesús continúa con la siguiente parábola. Miren, si usted ve la Biblia en el verso 8, ahora le hace otra pregunta, pero ahora utiliza al género femenino, ¿sí? Ahorita utilizó al género masculino. Dijo, ¿qué hombre de vosotros? ¿Sí? Pero ahora se refiere al femenino, a una mujer, englobando pues a toda la humanidad en esta cuestión. Dice, ¿qué mujer tiene 10 dracmas? ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Es decir, la moneda perdida, como conocemos esta parábola. Dice, y cuando la encuentra, otra vez, ¿verdad?, produce ese sentimiento de gozo. Dice, reúne a sus amigas, a sus vecinos, diciendo, gócense conmigo porque he encontrado el dracma o la moneda que había perdido. Y vuelve o reafirma lo que sucede cuando un pecador se arrepiente. Dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando alguien regresa, vuelve su corazón a Dios, ¿sí? Y cuando Jesús está delante de esa audiencia tan difícil, hermanos, que eran los fariseos, los escribas, y
y alrededor de él pues la gente que lo seguía, los publicanos, los pecadores, como le llamaban los fariseos a ellos. Entonces él menciona esta siguiente parábola, que es con la que quiero cerrar esta lectura y tener algunas reflexiones. En el verso 11 empieza, dice: también les dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y entonces les repartió los bienes. Y esta parábola que la conocemos muy bien, ¿verdad? Todos sabemos, la hemos leído muchas veces seguramente, y pues no deja de sorprendernos cada uno de los elementos que maneja Jesús en esta parábola para mostrar una enseñanza, porque para eso eran las parábolas, para mostrar una enseñanza divina a las personas. Y aquí comienza, primero habló de la oveja perdida, que un hombre la busca, luego habló de una moneda, que una mujer se le pierde y va y la busca, y ahora está hablando de un hombre que tiene o tenía 2 hijos. Y está mostrando la escena, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Dice: el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y entonces el papá les repartió los bienes. Y bueno, esta parábola forma parte de esta trilogía de parábolas que menciona Jesús acerca del amor de Dios. Y en esta me quiero detener un poco, hermanos, para rescatar algunas cuestiones, porque hemos ya explicado en otras ocasiones, o algunos hermanos lo han explicado, lo que significaba pedir la herencia por adelantado, ¿verdad? Para empezar, pedir la herencia por adelantado era considerada una ofensa en aquel tiempo, ¿sí? Porque la herencia se repartía hasta que el papá muriera. Entonces solicitarla antes pues era una falta de respeto, en este caso al papá, ¿verdad? Y delante de la sociedad. Y todavía se veía más mal porque la está pidiendo el hijo menor, ¿verdad? Y no el mayor, que el mayor tenía más derecho, es lo que se acostumbraba en ese tiempo, acerca de las herencias, de los bienes que se repartían. Se dice que el mayor podía tomar hasta 2/3 partes de la herencia, y era normal, así estaba la sociedad en ese tiempo, pero hasta que el papá muriera, ¿verdad? Entonces, cuando el hijo menor le pide la herencia al papá, pues está dando a entender de que quiere adelantarse a esa situación que está cayendo en un egoísmo, es decir, está pensando más en él, en su disfrute, la consecuencia de que un día va a perder a su papá, ¿verdad? Es decir, le está interesando más a él adelantarse y tener ese disfrute, ese goce. Sin embargo, pues de esto el papá no cuestiona, ¿verdad? Sino que les reparte los bienes. No muchos días después, dice el verso siguiente, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice el verso 13. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿verdad? Obviamente así sucede, ¿verdad? Cuando uno malgasta todo, y comienza a ver, a reaccionar, ¿verdad? Primero dice, verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre, dice el verso 16, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se lo daba.
Hasta aquí, hermanos, estamos viendo las consecuencias de una mala acción de parte de uno de los dos hijos de los que habla la parábola. Como les comentaba, primero por el acto que es una ofensa para la familia, ¿verdad? Pedir la herencia anticipadamente antes de la muerte del papá. El hijo quizá buscando su independencia, buscando su placer inmediato, no le importa las consecuencias y hace esa petición, mal hecha, ¿verdad? Por cierto. Y como les decía hace un momento, deja ver el sentimiento de querer él ver más por él, ¿verdad? El egoísmo, como les decía, sin pensar en los demás, toma una decisión, toma una acción, hace una petición, se le concede, pero entonces vemos las consecuencias, ¿verdad? Y así poco a poco la parábola nos va brindando algunas enseñanzas, hermanos. Cuando actuamos precipitadamente, porque pues alguna vez quizá todos lo hemos hecho, cuando nos llega esa parte de no querer perder algo que es nuestro, ¿verdad? Pues el egoísmo, la parte de no ver por los demás, siempre puede traer algunas consecuencias, algunas situaciones. Esta no es la enseñanza general de la parábola, pero poco a poco nos va dando pequeñas enseñanzas el escritor. Si desglosamos esta ilustración así como la presentó Jesús, entonces desde ahí vemos que es malo el egoísmo, ¿verdad? Que es malo buscar lo propio nada más sin pensar en los demás, porque tarde o temprano vienen las consecuencias de esa mala decisión. Por eso leíamos hace un momento que haberse ido y malgastado eso, bueno, esa fue otra mala acción. La primera mala acción fue querer anticiparse y mostrar el egoísmo desde ahí. La segunda mala acción fue malgastar todo, porque todavía uno dijera, pues ya tiene su herencia, a ver si hace algo bueno de ello, pero no, ¿verdad? No hizo algo bueno, hizo algo, pues ya lo leímos, ¿verdad? Fue y malgastó todo viviendo perdidamente, desperdició los bienes, y eso también trae consecuencias, ¿sí? Materiales, consecuencias materiales, aparte de lo otro, lo mal que se ve, lo afectivo, lo emocional. Ahora también lo material, ¿sí? En lo material también viene una consecuencia, pero de aquí podemos ver también, hermanos, que cuando una persona, vamos a suponer que se llevó una buena herencia, quiso llenar un vacío o algo que le hacía falta a él y no pudo llenarlo. Probablemente pensó que con esa herencia iba a ser el hombre más feliz, ¿verdad? O que ya iba a tenerlo todo, o que ya no iba a tener que hacer nada más, pero no, ¿verdad? Porque a veces así sucede. Pensamos que si podemos alcanzar algo, eso va a ser el todo, y a veces lo alcanza uno y no, ¿verdad? Sigue uno vacío. Me refiero cuando no tenemos a Dios en el corazón, como le pasa a las personas, como lo vemos con personas famosas, con personas que ganan mucho dinero, figuras públicas, que por ahí luego hemos escuchado que algunos se acercan a Dios porque encontraron que nada los llenaba, había un vacío y no se explicaban qué era. Bueno, algo así le está pasando a este hijo menor, ¿verdad? En la parábola. Intentó llenarse con la herencia, no pudo, luego lo malgastó viviendo perdidamente, quizá consiguiendo cosas para ver si podía llenar ese vacío. No lo llenó tampoco, ¿sí? No pudo llenarlo. Y entonces vinieron las consecuencias materiales. Por eso les digo, vinieron primero las consecuencias en él, anímicas, internas, emocionales, afectivas. No llenó lo que él pensaba llenar con esas cosas materiales, y después todavía le fue mal en lo material. Tuvo que rebajarse después de ser el hijo en una posición buena, viviendo en familia, en su hogar, con los suyos. Ahora tiene que rebajarse pues a una labor de siervos, digamos de las personas que cuidaban a los cerdos, y tiene que ir a buscar un empleo y tiene que humillarse. Y les digo esto porque en aquel tiempo, como sabemos, los cerdos pues eran símbolo de inmundicia,
y de pecado por la ley de la alimentación. Entonces las personas, digamos los judíos devotos en aquel tiempo veían mal a las personas que cuidaban a los cerdos porque eran considerados animales inmundos, ¿sí? Entonces hasta allá se tuvo que rebajar este joven llevando a cabo esa labor y todo porque empezó por una mala decisión, hermanos, ¿sí? Una mala decisión lo llevó a otra y a otra, pensando alcanzar algo que no le trajo satisfacción, no le llenó y terminó de esta manera. A veces así sucede, hermanos, pensamos encontrar algunas cosas que nos hagan falta, y no hablo solo de lo material, ¿verdad? A veces decimos, es que ya no me llena lo que hacemos en la iglesia, o esto o lo otro, y empezamos a buscar otras cosas, ¿sí? En otros lugares o en otros medios de comunicación, y nos damos cuenta que quizá no es que falte algo, ¿verdad?, que nos venga a nosotros. Quizá lo que falta es que nosotros hagamos algo por nosotros mismos, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay cuestiones que a veces son engañosas. Pensamos que vamos a encontrar algo tomando ciertas decisiones o buscándolas en otros lugares, y al final nos damos cuenta que puede ser que no sea así el rumbo. Dice la parábola, hermanos, quiero seguir leyendo la parábola. Dice, después de estar ahí queriéndose comer lo que le daban a los cerdos, dice el verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Sí, ahí está reflexionando, ¿verdad? Pensando lo que había en su hogar, lo que en su momento a él no le llenó, ¿sí? Y quería más y más, y por eso tomó esa decisión de pedir la herencia. Pero ahora se da cuenta de que realmente ahí lo tenía todo, con su familia, ¿sí? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Fíjese, los jornaleros, ¿verdad? Ahora imagínese él que era el hijo, tenía una posición más arriba que los jornaleros, ¿sí? ¿Cuánto más tenía él, o gozaba o disfrutaba él más que los jornaleros, ¿verdad? Y él en su mente, en su reflexión, voltea a ver a estos personajes, a los jornaleros, dicen casa de mi padre y tienen abundancia y yo aquí pereciendo de hambre. Entonces dice el verso 18, hermanos, es que el que muestra la decisión. Ahora sí está tomando otra decisión. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, ¿verdad? Porque él sabía que tenía una posición importante en su casa. Por eso en su pensamiento de regresar está diciendo, pues no puedo regresar a esa posición que tenía. Si no soy digno de que me reciban otra vez como vivía antes, ¿verdad? Y entonces por eso él está haciendo este plan reflexivo, y donde ya llegó y como decimos a veces tocó fondo, y entonces está reflexionando, dice, pues voy a volver. Y lo primero que le voy a decir a mi padre, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es lo primero que se propuso hacer? O decirle, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Son las primeras palabras que él planeaba decirle al papá, ¿verdad? Y la segunda frase es, ya no soy digno de tener la misma posición de privilegio que tenía antes de tomar la mala decisión de pedirte la herencia, ¿sí? Por lo tanto, él decía, el plan decía, hazme mejor como uno de tus jornaleros, pero
pues buscando él la manera de subsistir, porque ahí se iba a morir de hambre. Entonces él dice: hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó, dice el verso 20, y levantándose vino a su padre. Es decir, ya vimos el plan, ahora vemos la acción de llevarlo a cabo, porque es importante eso, ¿verdad? Es importante que cuando uno traza un plan, lo lleve a cabo, porque si no, si se queda solo planeando, como los aviones, ¿verdad? Dicen, solo planeas y planeas, tienes que aterrizar, ¿verdad? Tienes que aterrizar. Entonces él toma la decisión, ya tenía el plan, se levanta, viene a su papá, dice el verso 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Esta es una de las escenas más bonitas, ¿verdad, hermanos? Porque mire, las primeras dos parábolas que vimos, la oveja perdida y la moneda perdida, pues los dueños de ellos son los que van y lo buscan, ¿verdad? La oveja pues no regresó por sí misma, tuvieron que ir por ella. La moneda pues obviamente tampoco, tuvieron que ir a buscarla. Pero en este caso, el hijo que se fue, él tiene que reaccionar primero, ¿verdad? Y entonces tomar esa decisión de regresar, ¿sí? Sí es cierto que su papá estaba afuera, quizá esperando que un día regresara, ¿sí? Es decir, su papá no fue a buscarlo. Sí, sí me explico, hermanos, la diferencia entre estas tres parábolas. Las primeras dos fueron a buscarlos y los encontraron y se gozaron. La tercera dependía del joven, ¿sí? El regresar a casa. Y entonces el joven tuvo que atravesar todo eso, equivocarse, tomar decisiones malas, sufrir, para darse cuenta que tenía que regresar, que tenía que reconsiderar su posición, su situación, su etapa de vida, y regresar a los brazos de su familia, ¿verdad? De su padre. Entonces, él toma esa decisión. Y cuando ya está ahí cerca de su papá, dice el verso 20 que estábamos leyendo, que el papá lo ve de lejos, es movido a misericordia, dice, corre y se echa sobre su cuello y le besó. Es decir, el papá corrió al encuentro del hijo, lo abraza, lo besa. Y el hijo comienza la frase que había practicado antes, ¿verdad? Que había planeado. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿sí? Y fíjese, ahí seguía la otra frase, ¿verdad? Donde el muchacho le iba a decir: así que trátame ahora como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que el papá lo interrumpe y no lo deja terminar, ¿verdad? Entonces el papá, yo me imagino que lo toma, aunque es una historia que Jesús está narrando, pero lo toma y le dice a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, la mejor ropa, pongan un anillo en su mano, símbolo de honra, un anillo, y pónganle calzado en sus pies. ¿Y qué dice el verso 23, hermanos? Dice: traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Es decir, lo mismo que las dos parábolas anteriores, ¿sí? Produce gozo. Y aquí lo describe el papá de esta manera. Dice: porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora lo hemos hallado. Y todos comenzaron a regocijarse, ¿sí? Qué bonita historia, hermanos. El joven, quiero regresarme un poco a la parte donde reflexiona y toma una decisión, como les comentaba, ¿verdad? Por sí mismo tiene que
tomar la decisión de si vuelve o no vuelve. Y entonces, después de haber actuado con egoísmo, ahora está actuando pues ya un poquito más sabio que antes, ¿sí? Pudiésemos decir que está arrepentido y que está tomando ahora unas decisiones que le van a hacer volver y retomar el camino, su vida como era antes, donde lo tenía todo. Aunque en aquel tiempo él sentía un vacío, quería más cosas, que luego las buscó y no eran lo que él esperaba, y ahora regresa, y yo creo que con más sabiduría para estar al lado de su familia. Por eso dice con decisión, dice, me levantaré e iré a mi padre, ¿sí? De regreso a casa. Y lo que llama la atención también, hermanos, es la reflexión del hijo, ¿verdad? De hacer una confesión, de decir, reconozco que me equivoqué, ¿sí? He pecado contra el cielo y contra ti, ¿sí? Reconozco que me equivoqué, que tomé una mala decisión, pero como decimos también, nunca es tarde para retomar el camino, para regresar, para tomar decisiones acertadas y ser recibidos otra vez en los brazos del Padre. Quiero comentar algunas cosas sobre esta acción que toma el hijo, hermanos. Dice, esta acción de volver en sí, de levantarse y de emprender el regreso a casa, implica varias cosas. Implica, primero, tener humildad, ¿verdad? Para reconocer cuando nos equivocamos, ¿sí? Ser humildes, no pasa nada de reconocer que nos equivocamos y retomar el camino, ¿sí? Implica responsabilidad también, ¿verdad? Porque el muchacho pudo haber tenido orgullo y pudo haber dicho, no, ¿cómo voy a regresar? ¿Qué van a decir de mí? Si tanto que estaba exigiendo mi herencia, ¿cómo voy a regresar? Qué vergüenza, pudo haber dicho el joven, ¿verdad? Pero no, él actuó de manera humilde y de manera responsable, porque si no quizás se moría de hambre. Entonces, tiene una forma de ser responsable también, es ver por su integridad física, ¿verdad? Y decir qué es lo mejor ahorita, pues regresar al lado de mi familia, donde está todo, para poder recuperar el afecto, el aprecio, el amor y lo material también, ¿sí? Esto de humildad y responsabilidad, hermanos, pues habla de madurez, ¿sí? Entonces implica madurez, tomar esa decisión de cambiar el rumbo y modificar algo que estemos haciendo y retomar las cosas correctas, las cosas mejores, pues habla de una madurez. Habla de que la conversión de una persona es real también cuando admite la culpa, ¿sí? Como este hombre que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Implica también, hermanos, hacer a un lado las excusas, ¿sí? O sea, estoy hablando de la acción de cambiar, retomar el camino, ¿sí? Voltear y decir, me equivoqué, voy a regresar a hacer esto y esto y esto, ¿sí? Eso habla también de hacer a un lado las excusas, porque ya les dije, el joven pudo haber tenido orgullo y no volver. O pudo haber dicho, pues sí quiero volver, pero está muy lejos, ¿verdad? O sí quiero volver, pero a ver, ¿qué va a pasar? No, pues va a pasar esto. Y no, mejor mañana, mejor después, mejor el otro año regreso. Buscar una excusa, ¿verdad? Pero no dice así la parábola, simplemente dice que reflexionó y se levantó y retomó el camino con un plan de honrar al papá, de reconocer su error, su pecado y lo que ya leímos aquí, ¿verdad? Implica también, por último, esta parte de volver o de cambiar implica valentía, ¿verdad? Sí, a veces pensamos que ser humilde o reconocer que nos equivocamos nos quita lo valiente, pero no, ¿verdad? Al contrario, es valiente el decir me equivoqué y voy a intentar otra vez hacer lo correcto y voy a regresar, ¿sí?
Y no importa lo que digan, lo que pase, voy a regresar porque sé que esto es lo correcto. Y si es necesario, pedir ayuda, ¿sí? Si es necesario, pues pedir ayuda también. A lo mejor el muchacho algo le hacía falta y no quiso decirles ahí a su familia. Pero si es necesario, pues él tendría que pedir ayuda también para seguir adelante en su trayecto, en su etapa de vida, ahí al lado de su familia, ¿verdad? Porque también es malo cuando necesitamos ayuda y no lo decimos, hermanos, ¿verdad? Buscar mentoría, buscar asesoría. O si vamos más allá todavía, pues buscar una oración, necesitamos que alguien ore por nosotros, buscar un consejo, que alguien nos aconseje. Y pues uno es de valientes hacerlo, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en una empresa recién egresado de la universidad, pues había cosas que no sabía hacer en el puesto que teníamos. Y un gerente una vez me dijo, no es malo no saber, pero sí es malo no pedir ayuda. Tienes que pedir ayuda, ¿verdad? Para poder crecer, para poder crecer. Y en todos los aspectos es aplicable este consejo, ¿verdad? Y levantándose vino a su padre y el padre lo vio de lejos, lo leímos hace un momento. Ya estamos viendo en esta parte ahora el actuar del papá, del padre. Sí, el padre lo ve de lejos, lo abraza, lo besa, lo unge, pone un anillo, pone sandalias. Imagínense cómo vendría el muchacho. Y luego procede a hacer fiesta porque el papá está gozoso, ¿sí? Nunca dice que el papá esté decepcionado, no dice que le eche en cara lo que hizo, ¿verdad? Tampoco. Ni siquiera lo dejó terminar de hablar. Cuando el muchacho le iba a decir que lo hiciera como uno de sus jornaleros, ya no alcanzó a decir eso, porque el papá lo interrumpió por el gozo que tenía de verlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el amor de una persona por otra está por encima de todo resentimiento, ¿sí? ¿Sí está de acuerdo, hermanos? El amor entre las personas está por encima de todo el resentimiento que pudiera existir. Y más si hablamos del amor de Dios, ¿verdad? El amor entre nosotros que Dios hace que tengamos entre nosotros. Así que cuando decidimos, hermanos, regresar al hogar, porque aquí ya quiero ir cerrando el círculo, como decimos, y el joven decidió regresar a los brazos del padre. ¿Qué experimentamos, hermanos? ¿Qué experimentó el joven? Vamos a ponernos en el lugar del joven, ¿verdad? ¿Qué sentimiento cree usted que haya experimentado el joven cuando vio a su papá que corrió hacia él? Que para empezar dicen algunos que no era bien visto que un hombre adulto corriera, ¿verdad? Por las túnicas que usaban y todo eso, no era visto con respeto a una persona, y al papá no le importó, ¿verdad? Y entonces corre hacia donde está su hijo, lo abraza, ni siquiera escucha lo que el hijo iba a decirle, y comienza a hacer fiesta, a dar indicaciones para hacer fiesta. ¿Cómo se sentiría el muchacho? ¿Sí? Que sí viene arrepentido, sí viene con un discurso de cómo regresar, ¿verdad? Pero el papá, hermanos, le pone otra vez en la posición donde estaba, ¿sí? Digamos que de forma humana o de forma natural alguien hubiese dicho, pues sí regresa, pero ya no vas a tener esto, ¿verdad? O sí regresa, pero ahora vas a vivir de esta forma, ya no tienes este privilegio. Pero no, el papá no le dijo nada de eso, lo pone otra vez en una posición especial como están sus dos hijos, porque le pone un anillo en su mano y eso significa que lo restituye. Sí, le pone otra vez en la misma posición
que antes estaba, pues por eso más adelante vemos que el hijo mayor se enoja, ¿verdad? Pues cómo lo pones donde mismo y haces fiesta y todo, pero eso lo vemos después. Entonces el muchacho regresa a los brazos del papá, seguramente experimentó, primero fíjense, ¿qué experimenta el muchacho? Experimenta la gracia inmerecida, ¿sí? Que creo que todos lo hemos experimentado acercándonos a Dios, ¿verdad? La gracia inmerecida. El muchacho no se puede ganar otra vez su lugar, ¿sí? No puede ganárselo otra vez, ya lo perdió. Pero el papá, por gracia, lo restituye, ¿sí? ¿Qué tuvo que hacer el joven? Solamente tuvo que regresar, ¿sí? Eso sí, tuvo que regresar, tomar acciones, cambiar, reflexionar y decir, ahora sí lo voy a hacer así. Ya lo demás va por parte del papá, ¿sí? Lo restituye, lo pone en el lugar de privilegio que tenían sus hijos, su familia. ¿Qué otra cosa experimenta, hermanos? Pues obviamente el gozo, ¿sí? Gozo de que ya no está allá cuidando a los cerdos, ya no está padeciendo hambre, ya no está sin dinero porque malgastó todo, ¿sí? Y seguramente también porque está con su familia, porque su familia lo recibió, porque su familia lo aceptó. Entonces experimenta gozo cuando regresamos al hogar, ¿sí? El gozo, hermanos, se da dentro del mismo, pero el papá quiere que el gozo sea comunitario. Por eso dice, tráiganse el becerro más gordo y vamos a hacer fiesta, ¿sí? El papá quiere que el gozo sea comunitario, no nada más que se goce él y ya, ¿verdad? No, es en comunidad. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Es también muy significativo. Si vemos el aspecto espiritual, como creo que lo estamos llevando. Y el muchacho seguramente experimenta paz también en su corazón. Ya no está pensando en las noches qué va a comer el día de mañana, qué va a pasar el día de mañana, qué va a hacer para ganar el dinero el día de mañana. Ya no está con problemas como quizá en ocasiones nos llenamos de estrés, ¿verdad? De situaciones, de preocupaciones, de otras cosas. Bueno, llegar a los brazos de su papá y regresar a su hogar seguramente le da la paz que en ese momento necesitaba. Y eso pues le va a ayudar a llenar ese vacío que él pensaba que tenía y que con nada lo pudo llenar en lo material. Y bueno, por último, hermanos, quiero decirles, no voy a leer la siguiente parte de la parábola porque solamente hasta aquí quiero hacer esta reflexión de que en ocasiones pues una mala decisión, hermanos, o una formas diferentes de querer hacer ciertas cosas, pues nos lleva a alejarnos un poco o un mucho, no sabemos, depende de cada quien, ¿verdad? Alejarnos del hogar, alejarnos de los brazos del Padre. Y hoy que acabamos de tomar la cena del Señor, hermanos, y que vimos el templo lleno, muy bonito, ¿verdad? Y que durante varios sábados lo vimos pues un poco más lleno que ahora. Vale la pena, hermanos, y se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ¿verdad? Siempre, pues vale la pena que nos detengamos a reflexionar y ver que este nuevo año, porque para nosotros empieza el año espiritual ahora después de la cena, ¿verdad? Digamos, este nuevo año, ¿qué cosas necesitamos cambiar para retomar quizá lo que hemos dejado? ¿Sí? Y no hablo solo de que nos alejemos de Dios, ¿verdad? Porque pues eso es difícil cuando Dios nos tiene ya abrazados, pero a lo mejor sí nos alejamos un poquito de la comunidad de fe, a lo mejor nos alejamos de los ministerios que hay en la iglesia,
A lo mejor nos alejamos de la actividad que se requiere hacer aquí. A lo mejor nos alejamos un poco de la convivencia con los hermanos. Me refiero a todo el año, ¿verdad? No me refiero a un sábado o a lo que disfrutamos en la cena del Señor o en el culto de alabanzas que tuvimos muy bonito. Me refiero a durante todo el año, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho durante todo el año pasado? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Y aquí podríamos hacer cada quien una reflexión, ¿verdad? ¿Qué sucedió el año pasado? ¿En qué momento me desvié? ¿En qué momento dejé de hacer esto? ¿En qué momento fue más mi egoísmo de ver más por mí que por los demás? ¿En qué momento tuve más orgullo para no pedir perdón, para no restituir una relación que se descompuso con un amigo, con una persona, con una familia? ¿En qué momento dejé de arreglar esas cosas, ¿verdad? Durante todo el año pasado. Y cuando dejamos pasar esas situaciones así sin arreglar, hermanos, pues se va haciendo muy normal, ¿verdad? Se va haciendo muy normal, se va haciendo un poco frío, le vamos dando menos importancia a las cosas que deben ser importantes como cristianos, ¿verdad? Me refiero a estar bien con todos, a poder convivir con todos, poder estar en comunión, poder estar constantemente en el templo, con los cultos, en la comunidad de fe, poder estar participando en los ministerios, en las labores que se requieran hacer en la iglesia, ¿sí? ¿En qué momento del año descuidamos alguna de esas cosas, hermanos? Y nos convertimos en aquel joven que pidió su herencia por anticipado, ¿sí? Porque ahora que ya pasó la cena del Señor, hermanos, pues podemos tomar esa decisión que tomó el hijo, como le conocen en la parábola, el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando dijo, bueno, hasta aquí, me levantaré y voy a regresar y voy a retomar y voy a hacer otra vez las cosas, ahora sí voy a hacer bien esto y voy a arreglar aquello que dejé pendiente y porque no quiero que quede así, voy a hacer esto otro, voy a pedir perdón, voy a involucrarme en este ministerio, voy a asistir más a la iglesia, voy a ver qué hace falta, en qué puedo ayudar. Y si es necesario, voy a pedir ayuda porque estoy mal, necesito que alguien ore por mí, que me dé un consejo. Y necesito a la comunidad de fe. ¿Creen que sí pase así, hermanos? En algunas ocasiones. Y quiero decirles algo, hermanos, quiero invitarles que estén de pie, por favor, para terminar y que se preparen los músicos. La iglesia, hermanos, lo vamos a ver así de dos maneras. Miren, a partir de este sábado o del anterior o del que viene, pudiésemos actuar queriendo regresar a casa, ¿sí? Y eso sería lo mejor, ¿verdad? Sería muy bonito. Alguien que esté lejos, que se sienta alejado de esto que ya mencioné, va a regresar a buscar los brazos del Padre, porque ese es el propósito, va a regresar a involucrarse, va a regresar a incrementar su asistencia, va a regresar a ver qué puede hacer, a convivir, a estar aquí. Y qué bueno, ¿verdad? Eso sería lo mejor. Por otro lado, hermanos, quizá alguien está bien, durante todo el año estuvo bien y no va a tomar esa postura, pero a lo mejor le va a tocar recibir a los que van a regresar, ¿sí? Entonces a usted le va a tocar recibirlos con los brazos abiertos, ¿sí? No juzgarlos, no decirles cosas, no murmurar, no voltearles la cara y no saludarlos, al contrario, ¿verdad? Entonces, alguna de las dos posturas vamos a tomar todos, ¿sí? El que regresa
qué bueno, a los brazos del Padre, pero el que está aquí y estuvo aquí siempre, el hijo mayor, dice la parábola, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a tener que estar atentos y mostrarles amor, ¿verdad? Mostrar el amor que mostró aquel papá sin reclamar nada, sin decir nada, simplemente sentirse gozoso, ¿sí? O sea, mostrarles gozo. Este lugar, hermanos, la iglesia debe ser un lugar de restauración, ya lo hemos platicado en otras cosas. La iglesia debe ser un espacio donde todas las personas puedan venir y sentirse aceptadas, sentirse abrazadas, sentirse perdonadas y sentir que aquí está Dios, que aquí está la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que aquí queremos ayudarles, ¿sí? Y creo que la iglesia, hermanos, por eso les comentaba de las dos posturas, la iglesia debemos estar preparados para recibirlos también, saber cómo actuar también, ¿verdad? No dejar pasar de largo, porque luego vienen y pues no, nadie me saludó, no, pues ya eso querías que fuera, etcétera, ¿verdad? Ustedes saben. Entonces, qué bonito sería, hermanos, que así como decía el canto, quiero invitar a mi hermano Eliud que pase aquí, quiero que cantemos esta porción del último canto que decía, déjanos empezar de nuevo, ¿sí? Déjanos regresar, decía el canto que entonamos hace un momento. Si nos pueden ayudar los músicos también. Y por eso dice el canto, quiero entender, ¿verdad? Bueno, sí. Quiero entender esta parte. Déjanos empezar de nuevo. ¿Le parece que oremos al Señor para eso, hermanos?